Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros este tercer vídeo sobre la vida de Swami Vivekananda, que trata sobre su estancia en los Estados Unidos, su participación en el Parlamento de las Religiones de Chicago y la organización y consolidación de la obra americana de Vivekananda. Se iniciaba la globalización del Vedanta. Recordar que he preparado un ebook gratuito que contiene un resumen de la vida de Swami Vivekananda, así como además varios otros vídeos. Para los que no conozcáis a Vivekananda, este es el gran Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna y uno de los grandes yogis de la humanidad. Tras el Mahasamadhi de Sri Ramakrishna y la iluminación del Cabo Comorín que ya hemos comentado, Swami Vivekananda inicia su primer viaje a Estados Unidos, en donde magistralmente participará en el Parlamento de las Religiones de Chicago. Vivekananda viajó en barco hasta Estados Unidos, parando en Ceilán, la actual Malasia, Singapur, China, en Cantón y Hong Kong, Japón, Vancouver, en Canadá, y llegando finalmente a Chicago. En estos países visitó templos de diferentes religiones, permitiéndole profundizar más aún en las diferentes doctrinas. En Chicago pasó realmente por problemas muy graves financieros, durmiendo incluso en la calle, y fue amenazado en varias ocasiones. También tuvo problemas para acreditarse en el Parlamento de las Religiones de Chicago, pero gracias a Dios un profesor de la Universidad de Harvard le ayudó. La vida de un sannyasin, un renunciante, es dura. Vivekananda durmió en una caja de cartón, fijaros bien, a la intemperie justo en la víspera antes del Parlamento. Y además iba mendigando de casa en casa conforme a los votos de sannyasin. Y así encontró a la señora Hale, que le ayudó y se convertirían en íntimos amigos. El 11 de septiembre de 1893 se inauguró el Parlamento de las Religiones de Chicago. Participaron representantes de todo el mundo, de las principales religiones, del hinduismo, jainismo, budismo, judaísmo, confucianismo, islam o cristianismo. Cuando a Swami Vivekananda, que siempre se había negado a hablar en público y que no llevaba absolutamente nada por escrito, le tocó el turno de su conferencia, invocó como buen Jnani Yogi que era a la diosa del conocimiento, a Saraswati. Y tras la siguiente breve y famosa frase, hermanos y hermanas de América, encandiló al público. Vivekananda habló sobre el concepto del hinduismo como la madre de las religiones, la universalidad de las verdades religiosas y la igualdad de la meta de todas las organizaciones religiosas, y del Vedanta como una religión universal que abarcase a todas las creencias. Decía, el hinduismo no puede vivir sin el budismo, ni el budismo sin el hinduismo. Swami Vivekananda se refirió al hinduismo, al Sanatana Dharma, como el tesoro acumulado de leyes espirituales descubiertas por diferentes personas en diferentes épocas. Vivekananda afirmó el derecho de cada hombre de elegir su propio camino y explicó los conceptos claves de la ortodoxia hindú y del Vedanta. El derecho de cada alma a elegir su propio camino y a buscar a Dios a su manera. Y dijo, el cristiano no debe convertirse en hindú o budista, ni un hindú o un budista convertirse en cristiano, pero cada uno debe asimilar el espíritu de los demás y sin embargo conservar su individualidad y crecer de acuerdo con su propia ley de crecimiento. Y basándose en el famoso mensaje de lucha del Bhagavad Gita, el levántate, oh Arjuna, levántate y lucha, dijo, ayuda y no lucha, asimilación y no destrucción, armonía y paz y no disensión. Este discurso de Vivekananda en el Parlamento de las Religiones de Chicago es crucial, tanto en el diálogo interreligioso como en la vida de Swamiji. Se iniciaba así el fenómeno mediático Vivekananda y también la globalización del yoga, del Vedanta y del Bhagavad Gita. Tras ese éxito inicia un periplo frenético de conferencias, más o menos realizaba entre 12 y 14 a la semana, por todo Estados Unidos, Nueva York, Boston, Baltimore, Washington. En sus conferencias suele llevar una Biblia, así como un ejemplar del Bhagavad Gita. Vivekananda estudia apasionadamente los sistemas industriales y económicos occidentales, que después tratará de adaptar en India.
veremos los contactos que tuvo con Jahimsir Tata, que fue el fundador del grupo Tata. También realiza duras críticas tanto a la civilización cristiana como al papel de los misioneros cristianos en India. Y publica ya su primer ensayo, Oriente y Occidente, en donde manifiesta su compromiso de entregarse tanto a Occidente como a Oriente. En esta época desarrolla aún más sus extraordinarios poderes como yogi, siendo capaz de leer la mente de los hombres. En India se empiezan a conocer los éxitos de Vivekananda. Se abre el primer centro Vedanta en Nueva York, en donde imparte formación gratuita y meditación. Es un momento álgido y escribe dos de sus más famosos ensayos sobre el Raja Yoga y el Jnana Yoga, en los que se explican estos caminos en términos de filosofía occidental. Yo también he traducido estos dos ensayos que son maravillosos y los tenéis disponibles en nuestra web y hay unos vídeos explicándolos. Y luego también compondrá una de sus más famosas canciones, la canción del Sannyasi. Recordar que la música y el canto y la poesía eran fundamentales para Vivekananda. Vivekananda logra convertir a los primeros sannyasins americanos y europeos, como por ejemplo a una famosa soprano francesa. Todo este incesante ritmo de trabajo causa una importante fatiga en Vivekananda. Se realiza un retiro de 7 meses con sus seguidores americanos cerca de Nueva York. Y en esa época Swamiji entra en un estado de nirvikalpa samadhi, como lo había entrado su maestro Ramakrishna. Swami Vivekananda conoció a importantes personajes, como por ejemplo a Nicolás Tesla, quien le aseguró que los conceptos de kalpas, los ciclos de Brahma, podían ser demostrados matemáticamente. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien quieras y ayúdame a difundir las enseñanzas, las profundas enseñanzas de Vivekananda y de Ramakrishna, suscribiéndote a este canal. Muchísimas gracias. Om Namaste.